Bueno. Qué bonita es la bandera republicana, joder. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, muchas gracias a todos. Como sabéis, inicié una huelga de hambre el pasado sábado 12 de octubre aquí, por muchos motivos, que son los motivos de todos al final, por un gobierno que está gobernando de forma ilegítima, por un programa electoral que incumplió descaradamente, mintió a todos los que se dejaron mentir, y por el caso de corrupción, el caso Bárcenas, en el que es evidente, salvo para aquellos que no quieren verlo, que son culpables. Esto tiene que tener consecuencias políticas y estamos aquí todos unidos pidiendo un poco la dimisión del gobierno. Lo que nos hace falta, estamos en muchas luchas, estoy viendo que mucha gente está luchando, pero nos falta un poco la conciencia colectiva de luchar todos juntos, todos a una, por conseguir cambios reales. Estoy viendo todas estas imágenes aquí de personas y pienso que es una vergüenza que a día de hoy estamos viviendo en un país que está lleno de fosas comunes con personas fusiladas, que aquí hay vencedores y vencidos, que la Segunda República llegó al poder de forma democrática y fue depuesto del poder con un golpe de Estado militar. Después nos hablan de democracia, pero si realmente hay democracia, si realmente hay justicia, lo que corresponde es que realmente estemos en una república. Y nada, pues muchas gracias a todos por... Bien, voy a contar un poco. Bueno, este es mi 6º día de la huelga. El tema está un poquito cada vez más moviéndose por los medios de comunicación, y a medida que va teniendo más repercusión, digamos, cada vez más gente se está uniendo. Y bueno, esperamos que esto sirva un poco como detonación social, que pueda servir un poco para generar la reacción de la ciudadanía y del pueblo, que parece que estamos en un sueño, que parece que estamos resignados, y que pensamos la gente que no podemos cambiar esto, y esto no lo podremos cambiar en la medida que sigamos pensando que no podemos hacerlo, pero siempre que pensemos que podemos hacerlo lo conseguiremos. Y bueno, pues nada, nuevamente agradeceros a todos por seguir en la lucha, y nada, que viva la República. Oye, ahora, como dijimos ya el otro día y es importante, vamos a hacer testimonios de personas, de familiares que han sido, sus familiares han sido asesinados, han sido muertos por el franquismo, y con eso sirve de lección para nuestra lucha y sirve de acicate para seguir adelante. Después diremos algunas cosas más, pero en principio Julio Recuero, compañero nuestro, nos explicará el problema y la situación, cómo fueron aniquilados sus familiares. Bueno, hola compañero, buenas tardes. Yo me he traído un resumen de lo que es el genocidio franquista en Extremadura. Es un poquito largo, son 5 folios. Si queréis paso a leerlo, o lo dejo para otro día, como queráis. Léelo. Mejor me dice Julián que lo deje para otro día. De modo que entonces en su lugar voy a leer, porque también me han encargado que lea, que son muchas cosas las que hay que leer, y poema que ha escrito Ricardo Metola, que es el compañero de la plataforma que hoy no ha podido venir a la ronda. Entonces paso a leer el poema de Ricardo Metola. Los emigrantes forzosos. 600.000 salvaron la vida, la hacienda la perdieron cuando su vida la escribieron en sumarios policiales. Allí apuntaron delaciones del vecino lindero del huido, del compañero de trabajo del huido, del que no era amigo del huido, del fascista vengativo del huido, del cura que se apunta al patrimonio del huido. Y entraron en sus casas, registraron cajones, robaron plata, sábanas de hilo, la escopeta de caza. De la casa del pobre, la pobreza se llevaron también a la subasta. Se hicieron dueños de los muebles, de las tierras, de los olivos, de las casas, de los recuerdos. Hicieron un lote que subastaron a dedo por 2,5 reales. Y al adjudicatario le regaron una manta, un sombrero indiano y un bastón con puño de plata, olvidado en la huida por su dueño. Ligeros de equipaje,
Dentro el aire y los sueños se fueron a los que robaron. Nada me dejaron que tocar pueda, solo recuerdos y algún retrato y una muda que tanto miedo tenía que todo dejé olvidado. Solo me llevo el dolor del recuerdo de mis cosas, de mi casa, de mi calle, de mi bar, de mi médico, del boticario, de la mesa de trabajo, de los libros, de los vecinos y vecinas, de aquel amor primero, aún ahora más perdido, hasta la imagen en el espejo la he perdido. No soy aquel hombre sensato que fuerza su destino junto al de otros. Solo sé que moriré en otro sitio, amortajado, con otras brisas, otros valores y vientos. De nuevo habrá que construir camaradas y amigos. Muy bien. Bueno, ya se empeña Julián Rebollo que de nuevo os comente el genocidio, el exterminio franquista de los dos abuelos, de mis dos abuelos maternos. Acabada la guerra civil en Extremadura fue terrible, ¿no? Bueno, iba a leer un poco hoy el genocidio, pero me dice Julián que lo deje para otro día. De modo que, bueno, allí mi abuelo Manuel, el padre de mi madre, pues fue hecho preso. Era concejal socialista del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Badajoz, delegado de Abastos, fundador de la Casa del Pueblo, en fin, un cargo político bastante importante, ¿verdad?, del PSOE, y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de UGT, que en aquel entonces era muy potente cuando se hizo la reforma agraria en Extremadura con la toma de tierras en el 33-34. Fue hecho preso mi abuelo, y cuando ya estaba hecho preso entraron a casa de mi familia, sacaron a mi abuela, Manuela, y la matan también, la fusilan sin juicio previo. Dejan a 3 niños tirados en la puñetera calle, con 13, 6 y 5 años. Tuvieron que esconderlo los familiares en el Doblao, en el desván, que se llama aquí, porque los fascistas en aquel momento pues se temía hasta que a los niños los pudieran matar, ¿verdad? Mi abuelo siguió el Vía Crucis ya viudo en la cárcel, el pobre, no pudo defender a su compañera sentimental, a su mujer, y fue también entonces sometido a consejo de guerra sumarísimo en Badajoz, donde fue fusilado el 23 de mayo del 41. A mi abuela la mataron el 17 de mayo del 39. Es decir, 2 años antes, cuando él ya estaba preso. De modo que esto es un poco el relato vil, el relato desesperante de aquel franquismo asqueroso, fascista y trepidantemente genocida, claro. Gracias. Gracias. ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! Ahora va a hablar también en un momento Gemma. Puedes acercarte un minuto y después ya... ¿Qué quiere que explique? Brevemente. Bueno, mi padre tenía 44 años cuando venía de trabajar, le esperaron y le mataron en una cuneta. Era toda la familia de izquierdas, su hermano cuando murió, que luchó en el bando republicano, militaba en la CNT. Otro tío en un juicio sumarísimo fue condenado a muchísimos años de cárcel. Total que él estaba un poco en el punto de mira, eran de siempre, les gustaba... Vamos, compañera. Sí, vamos. Era sindicalista. Lo último que hizo fue que se filtró en el sindicato vertical y en una votación que hubo, el ayuntamiento puso a uno del pueblo y él se presentó como libre, y en la votación secreta le votaron y salió el representante de los trabajadores, y al poco fue cuando le asesinaron. Después corrieron el rumor, en la póliza de defunción pone que murió de puntos suspensivos. Después corrieron el rumor de que había sido un accidente, un suicidio, pero después yo he mandado a analizar unas firmas que desde el ayuntamiento se hicieron falsificando la firma de mi madre para cobrar una póliza de seguros. Mi padre trabajaba asalariado en una cooperativa que se llamaba Juan 23, que solo el nombre pone los pelos de punta. Después, en mi casa, que éramos solo dos niñas y vivían mis padres muy bien, pues mi madre no solamente era ama de casa, sino que tenía un taller donde enseñaba corte y confección. Cuando murió mi padre, todo aquello
Tuvimos que cambiarnos 2 veces de casa buscando una casa más humilde. Os puedo decir que mi madre cada noche cuando se iba a dormir se llevaba el hacha que había para partir leña, se la llevaba a la cama porque estaba aterrorizada. El cura del pueblo le dijo que si no dejaba de decir que a su marido lo habían asesinado, la meterían en un manicomio. Cosa que ella dice que tenía muchísimo miedo porque iba a ser de nosotras, puesto que la familia salió corriendo, huyendo cuando esto ocurrió. Yo no sé si sabéis, pero sí que lo he denunciado también en Argentina. Y no sé si a consecuencia de eso, y porque vengo todos los jueves, también he sido amenazada. En mi casa apareció una pintada con un signo nazi que decía "puta loca, vas a morir". Lo denuncié en el juzgado y ahora tengo miedo porque me lo han archivado. No tenía tanto miedo mientras que creía que la justicia iba a funcionar, pero ahora que la justicia me lo ha archivado, pues claro que tengo miedo, porque después me han roto unas lámparas. He escuchado a una persona de la que está identificada decir que cuando, no existe el momento, pero que cuando esto se calme, no se nos va a olvidar en la vida el haberle intentado denunciarle. Esto es un poco el relato de mi familia. Y no sé qué os habrá parecido. Bien, muy bien. ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! Y ahora también otro testimonio de José Luis Mateos, que nos va a explicar también lo que le ha ocurrido con algún familiar suyo, su abuelo, que también fue asesinado por el franquismo. Bueno, voy a ser muy breve porque ya se leyó en otro momento cuando empezamos con la Ronda de la Dignidad, allá en el 2011, pero eran 9 folios y no lo voy a leer, por favor, no asustaros, ¿eh? No, es solamente un pequeño resumen del asesinato de mi abuelo, Gregorio Mateos Maroto. Gregorio Mateos Maroto le llamaban el Cepo, porque tenía un bar en Asturias que se llamaba la Cepa Manchega. Nació en 1898 en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, Novés, pero emigró a Asturias, de profesión primero jornalero, luego tranviario y por último dueño de un bar, que ya repito, que por eso le llamaban el Cepo, y ese bar se llamaba la Cepa Manchega. Fue detenido tras el fracaso de la Revolución de Asturias en octubre de 1934. De nuevo fue detenido tras la caída de Asturias, concretamente la noche del 20 al 21 de octubre de 1937, instantes antes de que las tropas franquistas ocupasen Gijón. El barco en el que huía hacia Francia era un pequeño pesquero llamado Gaviota, abarrotado de civiles y combatientes. Fue capturado en alta mar por el crucero fascista Almirante Cervera. Fue militante del Partido Socialista y de la UGT. Miembro de los comités revolucionarios en 1936, surgidos como respuesta al golpe militar, presidente del comité de guerra, juez municipal y miembro del comité de abastos. Los miles de asturianos capturados en alta mar fueron trasladados primero a Ribadeo, después a Bayona y posteriormente distribuidos entre diferentes campos de concentración en Galicia. Estuvo en el campo de concentración de Camposancos, del cual muchos habréis oído hablar, situado en La Guardia, junto a la desembocadura del río Miño. Procesado en Camposancos el 23 de julio de 1938 en Consejo de Guerra, sumarísimo y de urgencia, en el mismo sumario que otras 19 personas, por el Tribunal Militar número 1 de Asturias, condenado a muerte, fue fusilado en la isla de San Simón, que está junto a Redondela, en la ría de Vigo. Fue fusilado el 5 de agosto de 1938. Sus compañeros de pena, otros 6 fusilados junto a él, fueron Fermín García Álvarez, militante de la UGT y del Partido Comunista; José González Iglesias, militante de la CNT y de la FAI; Isaías González Miguel, de UGT y del PSOE; Bernardino Fernández Velázquez, de UGT y del PSOE; Francisco Casal Sánchez, de la CNT y de la FAI, y José Álvarez García, de UGT y del PC. Una auténtica alianza obrera ante el paredón de ejecución, compañeros. Se cree que sus cadáveres puedan estar en una fosa común en el cementerio de Pereiro, en Vigo, pero esto su familia todavía no lo sabemos. Sí sabemos que el encargado del tiro de gracia era un cura jesuita llamado Padre Nieto, y que en el certificado de defunción de mi abuelo dice muerto por múltiple hemorragia interna, ¿no? Que la historia de mi abuelo y de sus compañeros de pena nunca les olvide. Y ahora permitirme también conmemorar el asesinato de mi tío abuelo, hermano en este caso mi tío abuelo por parte materna, el otro era mi abuelo paterno y este es mi tío abuelo por parte materna. Gabriel Fernández González, llamado el Tartaja, nació en 1918 en el pueblo de Méntrida, Toledo.
donde residió hasta la ocupación del pueblo por las tropas franquistas. De profesión jornalero, era miembro de la banda municipal de música. Fue militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, miliciano y posteriormente incorporado al Ejército Popular de la República. Capturado en marzo de 1939 en la Sierra de Somosierra, en Madrid, tras la rendición de su unidad militar, ya en los últimos días de la guerra. Estuvo en el campo de concentración de Villagodio, Valladolid, hasta ser reclamado por las nuevas autoridades franquistas para su procesamiento en Consejo de Guerra. Dicho consejo se celebró en Toledo, en el mes de noviembre de 1940. Condenado a muerte, fue trasladado a la cárcel de Talavera de la Reina. En ese lugar fue fusilado el 3 de marzo de 1941. Acababa de cumplir 22 años de edad. Su cadáver se encuentra en una fosa común en el cementerio de Talavera. La mayoría de los jóvenes de su edad y de su pueblo corrieron la misma suerte. Una frase final: fue en España, en este país, donde las personas aprendieron que se podía tener razón y ser vencidos. Y ahora, esto ya no es peculiar. Esto va dedicado a todas las víctimas de la dictadura franquista. Esto va más allá de las cuestiones que tengan que ver con la emotividad de lo personal o de lo subjetivo, ¿no? Quiero recordaros que decía Vázquez Montalbán que los historiadores pueden recopilar los datos e interpretar los hechos de cualquier momento o fenómeno histórico, pero difícilmente pueden captar el aroma de la memoria. Estaría bien que los aromas de la memoria fuesen elementos activos del presente, aquello que nos permitiera entender de dónde venimos para comprender lo que somos, la conexión necesaria para actuar y cambiar el presente. Además, la memoria es lo único que da sentido a tantos sacrificios y humillaciones, pues es en el recuerdo y en la voluntad de recordar, de saber, de contar, de decir, de exigir, donde los derrotados y perdedores pueden encontrar un tímido desquite, como anteriormente lo encontraron en la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra admiración no es solo recuerdo, también compromiso por modificar una realidad indeseable. Tengamos en cuenta que solo de esa manera los sacrificios generosos de tantas generaciones y de tantas víctimas habrán tenido sentido. Nada que objetar al sentido académico de la memoria, pero la memoria necesaria ha de estar viva, repleta de aromas, porque es el aroma de la misma la que le otorga un componente subversivo. Lo necesitamos con todo su potencial transformador, capaz de recuperar el pasado, con capacidad para no regalar el presente y con fuerza para poder escribir el futuro. En fin, no es bueno que una sociedad democrática y su futuro se construya con transacciones que simulen u oculten la crueldad. La dictadura franquista fue el régimen político más despreciable que ha conocido la historia de nuestro país. Que la banda de sádicos que gobernó durante 36 años se alojen de forma definitiva y para siempre en el basurero de la historia. Junto a ese desprecio infinito hacia los verdugos, permitirme rendir un emotivo recuerdo a todos los hombres y mujeres que supieron emplear su vida en defensa de la democracia, en defensa de la república, en defensa de la revolución y sobre todo de una palabra que sintetiza con absoluta fidelidad la razón por la que tantos sacrificios fueron hechos: socialismo. En palabras de Largo Caballero, dedicadas a los héroes madrileños que asaltaron el cuartel de la Montaña en aquel caluroso 20 de julio de 1936, que la historia jamás les olvide. Ya se han expresado los 3 personas, el próximo día daremos palabra a otros. Y solamente recordar 3 cosas que son significativas. 3 cosas para que nos acordemos. El día 25